100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Yo no tengo duda de que la situación pues así de violencia que hay en estos sectores pues parte de una situación de olvido por parte de quienes tendrían que atender más y cómo responder a esa situación, ¿cierto? Ha sido gente durante mucho tiempo olvidada. La gente que conforma todos estos sectores, en su mayoría, son gente venida de zonas aisladas del centro, campesinos. Precisamente han visto que se agotan las posibilidades allí, se vienen en busca de mejores condiciones y aquí se encuentran frente a una situación difícil, el desempleo, a veces la falta de centros educativos para los mismos hijos. Por ejemplo, uno con tanta cantidad de niños, uno se ve agota, si puede darle el estudio a 2 o 3, hombre, que los otros hagan un cursito, no puede. Entonces los que pueden seguir sin los otros los tiene que dejar en la casa definitivamente, porque no tiene forma de que los niños hagan un curso, salgan adelante. Un niño que está joven, no tiene estudio, no consigue trabajo, se queda en la casa, pues ¿qué piensa? Lo peor, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer a que los niños encuentren algo en que puedan ocupar la mente. Pero también es un deseo de aventura y un deseo de ellos buscar en qué hacer, un defenderse en la vida, un conseguir con qué hacer algo o con qué satisfacer las necesidades básicas que ellos tienen. Que ahora pues la plata, todo lo que quiero tener dinero y tener plata y que mi familia viva bien. Yo después de que sepa que tengo plata y que me van a matar, yo muero tranquilo. No me interesa, todo es que ellos queden bien. La fiebre de motos, que por ejemplo uno pide un manes así que montan unos tremendos roles pues ahí, montados, y uno a pie, nada, y montado con esas nenas, entonces uno también le da ganas de montarse en ellas, de tenerlas. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos como tema central de nuestro programa las milicias populares. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el profesor Leider Perdomo. El profesor Perdomo es abogado de formación y magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Además, es profesor de la Universidad de Antioquia y analista político de Viva la Ciudadanía. Nos acompañan también hoy en la mesa los profesores John Freddy Arboleda, Iván Ríos y quien les habla, Mauricio Montoya. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de un documental titulado Calle Luna, 1994, un documental que habla de aquella época de los 90 en el que se menciona a las milicias populares del pueblo y para el pueblo, y se habla también de otras milicias que por aquella época comenzaron procesos de negociación con el gobierno. En este documental se presentan distintos puntos de vista ante lo que fueron los diálogos en su momento y lo que posteriormente estos generaron. Vamos entonces a entrar en materia para conversar en este programa sobre lo que ha sido la historia, el desarrollo, los procesos de paz y la actualidad de un tema como el de las milicias populares. Profesor Perdomo, ¿cómo pudiéramos referir nosotros ese concepto de milicias, el término milicias, y cuál es su connotación histórica?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Las milicias como concepto tienen dos connotaciones. Una, digamos, que es la general, que solemos escuchar recurrentemente, que aduce pues como a todo conocimiento u organización militar. Y sin embargo, para lo que nos interesa a nosotros, el concepto de milicias tiene antecedentes, hasta donde yo he logrado auscultar, en Europa, del siglo XVI, XVII, en referencia a una forma organizativa particular con unas características muy singulares que son, uno, la conformación a través de la idea del paisano, ¿cierto? El civil o la persona que ocupa un territorio y que hace parte de ese tipo de organización. Otra, con un acento territorial más o menos delimitado, y otra que es más importante aún para lo que queremos hablar ahora, y es que tiene un carácter, entre comillas, residual o complementario. La milicia suele entenderse desde entonces como una expresión de retaguardia, de reserva, de apoyo a la estructura militar, que es, si se quiere, un poquito más organizada, con más formación, con más estructura, con mejores medios operativos, ¿cierto? La milicia tiene, digamos, ese carácter, entre comillas, secundario. Digamos que en el recorrido histórico hay muchos antecedentes. Para lo que queremos hablar pues de las milicias populares, parece a mí que son importantes las milicias republicanas en la Guerra Civil Española, particularmente las milicias anarquistas, por esa connotación política revolucionaria, con una conformación en términos pues, organizativos más o menos horizontal, ¿cierto? Menos disciplinada o más indisciplinada, si se quiere ver así, y con un asiento territorial pues y con capacidad bélica, que eso digamos no es común a todas las otras organizaciones milicianas que tienen esos antecedentes. Para no recorrerlos todos, ¿cierto? Pues podríamos hacer una acotación en Francia y en otros contextos, pero pues sería como muy largo. Profesor Perdomo, vamos un poco a esas raíces de las milicias ya en el campo más local, es decir, en Colombia, y se habla en algunos trabajos sobre este tema de categorías: milicias subversivas, milicias de resistencia, milicias de defensa. ¿Cómo pudiésemos categorizar esas milicias ya en el propio campo colombiano? Bueno, pues hacer esa referencia, esa categorización de las milicias en Colombia implica, si me permiten, hacer una extensión hacia el posible origen histórico de esas organizaciones, ¿cierto? Lo primero que hay que decir es que el concepto miliciano está presente en la estructuración insurgente, es muy común en medios de comunicación, en alocuciones institucionales, ¿cierto? La alusión a la captura de un miliciano, capturar milicianos, muchas veces como un comodín también con el que se señala pues a cualquier persona que se quiere vincular con organizaciones insurgentes, y esta posibilidad pues como se debe a la amplitud del concepto en la contextura, en la conformación insurgente. ¿Cuál amplitud? Como decía ahorita, hay unas características particulares, y una que yo destacaba es el carácter residual, o mejor, complementario de la milicia, ¿cierto? Y dentro de la estructuración y la proyección insurgente de muchas guerrillas colombianas, además las más importantes, pues ha estado esa conformación. El miliciano suele ser urbano-rural, en principio, en esa noción de las guerrillas. Suele tener un carácter de apoyo, generalmente logístico, financiero, para los grupos de vanguardia, como le llaman eso, que son las estructuras, digamos, militares propiamente dichas. Y desde ahí entonces hay que decir que uno podría aludir la existencia de las milicias con la existencia misma de las guerrillas. No obstante, también hay otras formas de nombrar, de categorizar esas expresiones de respaldo o apoyo. La teoría foquista, guevarista, ¿cierto?, de origen cubano, por ejemplo, no se habla de milicias, se habla de células urbanas, ¿cierto?, de apoyo a las fuerzas rurales permanentes. Son células clandestinas, pequeños grupos que se anclan en las ciudades, que no hacen operaciones directas, que lo que hacen es adelantar algunas acciones de respaldo logístico, decía, pero también de agitación política revolucionaria en favor de la causa del grupo del que estemos hablando. Con esas claridades, entonces ya uno podría dar un paso hacia el desarrollo, si se quiere, particular de la milicia en nuestro contexto. En Medellín, particularmente, aunque en el resto del país, hay un proceso de urbanización de las guerrillas que empieza a rebasar ese planteamiento inicial que mencionaba ahorita, a partir sobre todo de los años 70. Fue un proceso de urbanización que al interior de las guerrillas, particularmente del ELN, tuvo un desarrollo bastante violento, traumático, ¿cierto?, doloroso para las filas de este grupo insurgente. En los 60s, por ejemplo, el segundo al mando del ELN, Medina Morón, es ejecutado por Fabio Vázquez, entre otras cosas porque se genera una enemistad a partir de la discusión que este y otros guerrilleros proponen en las filas del ELN. Ellos decían, hay que darle relevancia a lo político. Lo político se entendía como la incursión urbana, ¿cierto? En los 70, después de la operación Anorí, también en el ELN hay un nuevo capítulo de esta discusión interna del ELN. Nuevamente Fabio Vázquez, pues que tuvo un carácter muy vertical y muy autoritario en esa guerrilla, dio con la ejecución de distintos
integrantes de esa guerrilla. Hay uno que es muy conocido entre conocedores o exmilitantes del ELN, que son los hermanos Bertulfos, que de hecho operaban en Medellín, ¿cierto? Urbanos, también que estaban llamando a la urbanización del conflicto. Y además en Medellín hubo una cosa bien especial que a mí me gusta llamar el nacimiento de un montón de guerrillitas, ¿cierto? Yo en Medellín identifiqué, pasando como ese recorrido, pues presuntamente, seguramente hay muchos más, como 7 guerrillitas, que son grupos urbanos, hacen parte de esa milicia tradicional, clandestina, de apoyo y demás, que disienten de la organización nacional y montan guerrillas urbanas, además muy inspirados pues en los tupamaros, ¿cierto? En los montoneros, en fin, todo ese proceso que hay en América Latina de urbanización o de guerrillas urbanas. Y entonces en ese trasegar lo que quiero decir es que hay un proceso de urbanización guerrillera, ¿cierto? Con esas discusiones, con esos traumas, con esos problemas. En el caso del EPL se resuelve de una manera un poquito más, con más tacto la discusión. El EPL conforma, entre otras estructuras, la más importante según manifestaron también ex integrantes de esa guerrilla, fueron los comures, comandos urbanos rurales, que se instalan en las laderas de la ciudad. En Medellín se hace en la zona noroccidental, tirando hacia San Félix, San Pacho, y ahí se bajaban algunos cuadros políticos a hacer trabajo político organizativo con las personas en la comuna, los barrios. El ELN en principio rompió con eso, decía que no, ¿cierto? Después de Anorí, en el 78, se reorganiza el ELN, el EPL resuelve de esa manera pues como esa discusión y empieza un proceso de incursión urbana bastante importante que tuvo que ver con eso que ellos han denominado las recuperaciones, ¿cierto? Que es básicamente la exacción forzada de recursos, ¿cierto? Asaltos armados para recuperar recursos, dicen ellos, recuperar en el entendido de que se los quitan a los ricos para destinarlos hacia la causa revolucionaria de los pobres, ¿cierto? Del pueblo, o para destinarlos a necesidades de la gente. Eso porque es importante referirlo, porque desde el 77-78 en Medellín un proceso de tecnificación guerrillera en términos militares, bien importante. Por ahí va un linaje que luego va a dar en las milicias. Por otro lado, decía ya en los 80s, con el envalentonamiento de los combos, las bandas, como les conocemos hoy, ¿cierto? Delincuenciales o barriales, algunas se vuelven delincuenciales, por el apogeo pues y la importancia del respaldo que les da el narcotráfico, se genera una situación bastante complicada en los barrios de Medellín, que tiene que ver con el carácter predatorio que asumen estos grupos, ¿cierto? Pues estos grupos han tenido ya una identidad muy local, muy barrial, ¿cierto? Pues como en los orígenes que uno encuentra pues, en algunos trabajos de las galladas y demás, pero con esa fortaleza militar, social, estatus que les da eso, ¿cierto? Financiera que les da el narcotráfico, pues se desbocan. Y eso empezó a afectar a un montón de personas con vinculación y formación, algunos con formación político-militar ligada a las guerrillas. Entonces, yo me encontré testimonios, por ejemplo, de personas que decían que estuvieron en discusiones, estaban en la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, llegaban a clases, se encontraban con los amigos que además eran compañeros de la movilización de la época, y que resultaban siempre la noticia, que violaron a aquella hermana de no sé quién, que mataron al papá de no sé cuál, que asaltaron al hermano del otro. Y entonces, en los sindicatos igual, y dicen, hombre, se generó la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con eso? Como un carácter autodefensivo ahí ligado a estas personas. Y entre esas personas, en el texto de Gilberto Medina, ¿cierto? También se enuncian, entre otros, también integrantes, digamos, propiamente de los ejércitos o del ejército, de la estructura militar del ELN también, ¿cierto? Gente que tiene sus familiares y demás acá y que se preguntan sobre el qué hacer. Bueno, y perdón, y además hay un antecedente que son lo que llaman las autodefensas barriales, ¿cierto? Han sido llamadas así por quienes han estudiado el conflicto en Medellín, que son expresiones autónomas, no necesariamente insurgentes o incluso muy autónomas de la ideología, de cualquier proyección guerrillera o política, que básicamente se organizan para, entre comillas, defenderse de las agresiones de estos grupos, galladas, combos, bandas, ¿cierto? De varios tipos, pues unos muy organizados, otros que se llaman, pues o llamaron entonces chichipatos, ¿cierto? Ladrones de carteras y bueno, delincuentes silvestres, pues. Entonces, por la vía autodefensiva, a mí identifico yo, pues, o decido, pues, como entender eso como un linaje barrial, muy ligado a la dinámica microterritorial de los territorios, y por la vía de la incursión insurgente, pues, hay un linaje que es guerrillero. Ahora, este no es automático, de hecho, las guerrillas en principio prohíben las milicias, las FARC, el ELN específicamente lo prohíben de manera tajante, aún así, algunos de sus integrantes o personas cercanas inician el proceso, pues, como de organización, de consecución de recursos, de acción violenta y finalmente, después del segundo congreso del ELN, el EPL ya está en proceso de movilización, las FARC todavía son tímidas en la incursión urbana, hay un respaldo frente al proceso pues miliciano como una deuda que ellos tienen, dicen ellos mismos, con la ciudad y la ciudad de asumir pues legitimidad y fuerza en las ciudades, entre otras Medellín. Me extendí un poco para decir que hay dos linajes, uno que es muy ligado al territorio, a lo barrial, que termina pesando incluso más en la posteridad de esas organizaciones, y otro insurgente, que tiene que ver con personas vinculadas, que de manera, saliéndose de los cánones de las guerrillas
forman los grupos, ¿cierto? Pero además con un lapsus muy corto en el que efectivamente, en especial el ELN ofrece respaldo, ¿cierto? Formación política, militar y demás. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hablemos de ese proceso que usted nos está comentando de afianzamiento en las ciudades. ¿Cómo fueron esas tácticas, esos procedimientos de expansión en las ciudades colombianas? Bueno, fundamentalmente Medellín, pero también, digamos, otros casos como Bogotá, Barrancabermeja. ¿Qué sucedió allí? Bueno, es importante esa diferenciación que vos haces frente a las distintas ciudades, ¿cierto? Uno no puede hacer un acote de las milicias como un proceso nacional y por una vía explicativa desarrollar o generalizar esos procesos. Si bien pueden haber factores comunes o características comunes como esa figura de la milicia en las guerrillas, ¿cierto? El apoyo urbano y demás, no es lo mismo las milicias de Barrancabermeja con un carácter mucho más político, mucho más ligado a la organización obrera, que aquí también hubo en Medellín algunas expresiones de eso, ¿cierto? Pero que no tuvieron pues como mayor desarrollo. En Cali, en Medellín tuvo un linaje mucho más barrial y en Bogotá fueron intentos. Ahora, la gran diferencia me parece a mí y que además, a propósito de los procesos, entre comillas, más exitosos de milicias populares, exitosos en que se sostienen en el tiempo y dominan territorio y logran objetivos pues más importantes, es el linaje barrial que mencionaba ahorita. Hay una historia muy bonita, pues bonita no, pues tiene mucha tragedia detrás, pero es muy interesante en términos académicos, es muy apasionante, que es la del origen de las milicias populares del pueblo y para el pueblo. Esta tiene un antecedente en una disidencia del ELN, una organización de 6-7 personas que conforman un par de células del ELN en la ciudad en los 70s, que se molestan con el ELN, dicen ellos, porque no aparecían sino casi que literal los dirigentes barrigones a pedir la plata de las recuperaciones que ellos hacían para mandarlas para el monte y para ellos vivir muy bien, ¿cierto? Y ellos quedaban ahí. Entonces estos disienten, se aíslan del ELN, empiezan a hacer algunas acciones propias. De hecho, hay un episodio en Medellín que no es muy recordado, pero que es importante, entre otros, pero este en particular, que es la bomba al colombo americano, que por ser colombo americano ellos entendían como una expresión, si se quiere, colonial del imperio, ¿cierto? Hay una bomba que eso acabó con esa fachada. De hecho, ante esa acción ellos emiten un comunicado en el que ya se nominan milicias populares y después de ello tienen algunos retrocesos, pues, enfrentamientos con la policía, algunas bajas, algunos integrantes que empiezan a preguntarse por qué tienen los tenis rotos, ¿cierto? Y que ven la posibilidad, pues, en esa boga que hay en la ciudad en ese momento, pues, como de superarse, entre comillas, en términos materiales, ¿cierto? A través de la violencia. En fin, terminaron un grupo muy pequeño. Entre esos, Pablo García, que termina siendo el dirigente más importante de ese grupo. Pablo, en un libro poco conocido que escriben Alonso Salazar, Pablo Costello, pues, que es este mismo Medina, y otro autor López, se me olvida el nombre. Pablo cuenta que se reúnen un día a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos poquitos, somos chiquitos, y hacen una asamblea, dice él, entre comillas, una asamblea como de 4 personas, y dicen, la reflexión que él menciona ahí es, si los pillos, las bandas tienen anclaje territorial, la gente hasta los quiere, nosotros que tenemos una capacidad y formación política y militar, ¿cómo no vamos a ser capaces? Y estos se van para Villa del Socorro, se instalan en una casa con algunas personas del M19 del EPL que están desmovilizándose, están en el proceso de diálogo, pero que no están de acuerdo con eso, y empieza pues con el proceso expansivo. ¿Cuál es la oferta de las milicias populares del principio? ¿Cierto? ¿Cuál es, entre comillas, la excusa que ellos usan para incursionar en los territorios? La seguridad. Vamos a combatir a una expresión, entrecomillado esto, pues, del capitalismo, que es la degradación de nuestros jóvenes, la afición que está generando esto por el consumo, por el dinero, por la riqueza y por esa vía de la criminalidad. Vamos a enfrentarnos a eso y lo hacen enfrentándose a lo que uno puede decir que es el síntoma, que hecho sí lo entendieron los milicianos en Bogotá, ahorita puedo hacer mención a eso, a la criminalidad. Y a la gente eso le cala, ¿cierto? Pues los están afectando, los están robando, los están amedrentando. Entonces, por esa vía empieza como el carácter operativo de las milicias, pero ellos en principio tienen ese carácter insurgente, ¿cierto? Revolucionario. Y asimismo, pues luego con ese respaldo que ofrecen algunas guerrillas o algunos guerrilleros, pues que dan ese elemento, pues. Profesor Leider, bueno, usted ya nos ha dado unas pistas acerca de cómo operaban las milicias, pero bueno, no sé qué más nos podría agregar sobre el tema y hablar de la influencia. Usted acaba de hablar, pues, de que ellos, pues, se preguntaban o ellos se cuestionan acerca de qué tanto podían, pues, generar, digamos, algún impacto en la comunidad. ¿Qué tal acerca de esa influencia y qué otros aspectos sobre la forma de operar y de moverse nos podría comentar? Bien, antes creo que hay que decir, yo parezco filósofo hasta Grecia siempre, ¿cierto? Pero antes hay que decir que ya en Medellín hay una tradición organizativa comunitaria, ¿cierto? Antes de las milicias.
Lo digo porque, sobre todo en algunas apreciaciones idealizadas de las milicias, ¿cierto? Pues yo escucho afirmaciones como es que el Medellín le debe sus barrios populares a las milicias, ¿cierto? Y eso creo que hay que matizarlo. Probablemente algunos tienen una influencia muy importante, pero ya desde mitades del siglo al menos, con toda esta incidencia incluso de los teólogos de la liberación, los curas rebeldes, los mismos estudiantes universitarios, ¿cierto? En los barrios de Medellín, de hecho uno puede ir hasta principios del siglo pues y encontrar formas organizativas para invadir zonas y tal. Entonces ya hay un proceso, si se quiere, una tradición comunitaria en la ciudad. Esa es como una salvedad que quiero hacer pues por eso que digo, algunos idealizan, ¿cierto?, la milicia como, no, es que los barrios de Medellín, y eso no es tan cierto. Y en esa tradición se insertan las milicias, ¿cierto? Entonces, al carácter securitario que mencionaba ahorita, que es entre comillas otra vez la excusa, ellos también, desde su concepción política, que en principio, pues uno podría decir, es honesta, ¿cierto?, es política, es revolucionaria, esas cosas, es ideológica, ellos también se insertan en esa dinámica de interacción con las comunidades, de organizarlos, de obtener recursos, empiezan a territorializar eso que yo mencionaba ahorita, esa práctica de la recuperación, ¿cierto? Empiezan a cometer hurtos, a repartir, no sé, la más fácil pues la más contada, la de la leche, ¿cierto? Van y roban el carro de leche el repartidor y lo reparten a la gente, cosas así. Además empiezan a fiscalizar la acción de los líderes comunitarios, a fiscalizar en dos sentidos, uno pragmático y uno ideológico según el grupo militar del que estemos hablando. Si uno se va para Moravia, por ejemplo, donde desde el 90 más o menos, 91 operan las milicias populares del Valle de la Aburrá, que son una milicia además de origen guerrillero, del ELN, esa es creada por el ELN, ¿cierto? Luego disiente, pues en el 92 se separan, pero son creadas por los helenos. Por ejemplo, la fiscalización era en clave de que no se perdieran los recursos de la comunidad. Pero si uno se va para una facción de ese grupo en la Comuna 13, ¿cierto? Antes de la LN, de los CAP, que es de los 94, 95 para acá, en la 13 ya habían milicias, entre otras esta que yo menciono, ¿cierto? Allá la cosa era mucho más vertical. Era, si usted tiene vínculos con un actor político como Bernardo Guerra de Serna, que hasta esa época era el cacique fundamental en la ciudad, ¿cierto? Podría ser objeto de una ejecución o de un derrocamiento de su lugar en la organización comunitaria, ¿cierto? Entonces también van a fiscalizar la acción, digamos, de los actores comunitarios, pero además empiezan a impulsar acciones, por ejemplo, de convite. En eso hay que reconocer que las milicias en algunas zonas de la ciudad, por ejemplo, Juan 23 hacia arriba, La Quiebra, son zonas de urbanización en las que esos grupos jugaron un papel importante. Ayudaron, repartieron, hicieron convite. Además, ellos recogen una cosa que es parte de su linaje insurgente, o al menos de izquierda, ¿cierto? Son asamblearios. La práctica asamblearia es muy importante. Convocan a la comunidad, discuten con la comunidad los problemas, asumen, entre comillas, pues, soluciones para los problemas que se plantean en la discusión, ¿cierto? Entonces es una cosa que es bien difícil. Yo no sé si estoy enredando mucho la pita, pero es que este actor es sumamente complejo. Lo voy a decir de una manera muy básica, pues para ver si de pronto me hago entender mejor sobre todo con los radioescuchas, ¿cierto? Son algo así como unos pillos muy políticos. Entonces son gente del barrio que, como decimos comúnmente, caciquea al barrio, ordena, ¿cierto? Impone cosas, pero muy político en el entendido de que ese linaje insurgente, ese aprendizaje, ¿cierto? Y esa ideología cala también y lleva, por ejemplo, a esto de la asamblea. Uno no ve hoy que los combos y las bandas hagan asamblea, ¿cierto? Esto sí, convocaban asambleas en la cancha y la gente iba porque quería, ¿cierto? También eso puede ser un imaginario, pues, a propósito de video, y que los paramilitares llegaban con los fusiles y todos para la cancha y ejecutaban estos. Cuenta alguien, por ejemplo, en Moravia, llegaban y barrían la cancha, los milicianos de base barrían la cancha y decían, a tal hora hay asamblea, y a esa hora la comunidad salía a hacer sus peticiones y con una cierta carácter redentor, pues, en los milicianos, cierto mesianismo que la gente les otorga también, que ellos se creen, ¿cierto? Pero la gente, como decimos en el barrio, copia, ¿cierto? La gente va. Entonces, bueno, ahí van como varios asuntos políticos de la influencia miliciana. Y en términos militares, pues estos manes tuvieron 3 escalas, identifico yo pues como en esa acción. Uno, fueron actores antisistémicos, ¿cierto? En esa medida se enfrentan a ciertas matices o a ciertos sectores de la fuerza pública, como esa expresión capitalista, entre comillas, que ellos identifican en el narcotráfico y la base de los combos y las bandas. Otra que eso es paradójico y eso asume un carácter, otra escala que es la escala de control ilegal del delito. Eso es paradójico porque el delito es una categoría jurídica, ¿cierto? El delito no existe per se, la norma dice que esto es delito y ellos ilegalmente persiguen delitos. Esa paradoja se mantiene hasta hoy, ¿no? Ladrones persiguiendo ladrones. La pregunta que hizo Santo Tomás, ¿qué diferencia el Estado de una banda de ladrones? La ley. En Colombia hay otros estados que no son legales, por decirlo así. Y las milicias fueron importantes en ese carácter en Medellín.
Y otro elemento que también es paradójico, que es más difícil, más complejo, ¿cierto? Y es que son agentes morales, ¿cierto? Agencian la moral de la ciudad a través de la violencia, ¿cierto? Entonces son como, por un lado, lo político, entre comillas, con la entre comillas no, pero con la organización comunitaria, con la base, con la gente, y otro en términos ya del uso de la fuerza o de la violencia, ¿cierto? Militarmente en lo antisistémico, y lo otro ya es un ejercicio, si se quiere, policivo, muy fuerte, pues contra ciertas personas, sectores, comportamientos. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para un segundo programa donde también de la mano del profesor Leider Perdomo seguiremos hablando sobre este interesante tema de las milicias populares. Los dejamos con otro fragmento del documental Calle Luna 1994, en el que se escucha la voz de un miliciano desmovilizado y también la voz de un analista político de la época que habla de la importancia política que en aquel momento pudieron haber tenido las milicias populares si se lo hubiesen propuesto. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una próxima emisión de su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Estamos negociando con los 3 gobiernos del país, gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal, lo cual las otras organizaciones no han podido negociar sino con el gobierno nacional. Segundo, esta negociación no es una negociación de un aparato, sino una negociación de masas, de comunidades, porque somos, digamos, comunidades, estamos insertados dentro de ellas. Tercero, el fenómeno de reinserción se le tiene que dar un manejo muy diferente porque nosotros no estamos en el campo, en el monte, y nos vayan a reinsertar dentro de las comunidades, sino que nosotros estamos dentro de las comunidades mismas, y a quien hay que reinsertar, que es una pelea que ya ganó, es al Estado, que es el que ha estado aislado de ellas, no a las milicias. Nos parece que tiene una gran significación porque es una primera experiencia por una parte, y por otra parte la construcción o la posibilidad de la construcción de un modelo de negociación con organizaciones al margen de la ley que operan en los grandes centros urbanos. Y finalmente también vale la pena destacarlo como un proceso a través del cual, mediante el cual se contribuye a que una ciudad como Medellín, que durante los últimos tiempos fuera escenario de hechos de violencia, hoy esté empeñada en construir la paz a través de diferentes opciones, siendo estas tal vez una de las que puedan tener mayor importancia. Sería un resultado excelente en términos de convivencia pacífica, de afirmación de un sistema democrático, que a partir de este proceso los grupos que se vinculan a la legalidad ayuden a impulsar la participación comunitaria para que sean representados realmente en los organismos de consejo. Sabemos por las cifras puramente electorales, es decir, donde la gente de la comuna nororiental, de la comuna 1 y 2, simplemente fuera a votar por un candidato propio, tendrían senador propio, tendrían representante propio a la Cámara, pero como no lo hacen, el que tiene representante es el poblado. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.